Hoy es un día muy importante. Yo les podría decir que es el día más importante del mundo. Más importante, más allá de cuando se descubrió América, del natalicio de Juárez, de cualquier suceso internacional que pudo haber habido en la humanidad. Este día que celebramos hoy es un día más importante y hoy vamos a ver por qué. Quiero empezar el mensaje de esta mañana con un estudio referente a un hombre que se le predicó acerca de este día, acerca de la obra de Cristo. Y este hombre, vamos a ver la reacción que tuvo cuando le platicaron de él. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 26 en adelante. Lo pueden ver aquí a mi lado. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Ese hombre etíope, un hombre principal, un hombre importante, venía leyendo las Escrituras y fue evangelizado, como le decimos, al efecto de que se le predique a una persona acerca de la vida del Evangelio de Jesús. Este hombre, con fe, inmediatamente entendió el mensaje y se arrepintió, y lo que procedía, porque así lo mandó nuestro Señor Jesucristo, lo cual puedes leer en Mateo 28, después del versículo 18, 19, de la enseñanza que les dio a sus discípulos fue: ir y hacer discípulos a todas las naciones, mandándoles que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este hombre etíope creyó a la palabra de Dios. Pero ¿de quién le estaba hablando Felipe? ¿Acerca de quién está hablando esta historia? Esta profecía que estaba leyendo este hombre fue escrita más de 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y nos narra el libro de Isaías esta situación injusta, abusiva, que tuvieron contra nuestro Señor. Lo mataron por predicar la verdad, por enseñarle a la iglesia que ejercía en ese tiempo, a las principales religiones, digamos, que existían en ese tiempo. Vino a enseñarles la verdad, y como lo sintieron como competencia, lo sintieron como un agresor de sus creencias, hicieron diferentes argucias para poner una trampa y poderlo llevar a la muerte, asesinarlo, como les digo, abusivamente en una cruz. Y esa fue la historia. Les voy a contar un poquito nada más de esto. Yo los invito a que en su casa busquen su Biblia, los que no la tienen a la mano, le den lectura, no importa qué versión de Biblia tengan, y van a encontrar que la Escritura narra en ese capítulo 53 de Isaías esa triste historia. Una triste historia que abusaron de un hombre que era íntegro, un hombre que fue bueno, un hombre que
a pesar de que le hacía ver a estos hombres su error, tenía la capacidad de pararse delante de ellos y preguntarles: ¿quién me puede redarguir de pecado? Y nadie se atrevía a señalar algo en contra de él, porque jamás se encontró algo que pudieran acusar a Jesús. Un hombre totalmente íntegro, que sus mismos discípulos lo conocieron y dan testimonio de él en sus epístolas, diciendo que jamás se halló engaño en su boca, jamás se halló algo malo que haya hecho nuestro Señor Jesús. Y a pesar de eso, fue asesinado injustamente. Cuando llegamos a ver una película o una historia, nos cuentan de una injusticia, a veces nos entristecemos o sentimos rabia, sentimos dolor por lo que está pasando una persona por esa injusticia. Pero cuando escuchamos esto año tras año en cada Semana Santa, a veces ya nos surte efecto en nuestro corazón, porque ya escuchamos una y otra vez esta historia de que este hombre lo golpearon, lo abofetearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, hicieron lo que quisieron con él y terminaron asesinándolo, clavándolo en una cruz. Pero parece ser que eso ya no tiene efecto en la humanidad, porque ya se acostumbró a escuchar esta historia. Y lo que perdemos de vista es que todo lo que sufrió este hombre fue por ti, fue por mí, porque él nos tenía predestinados para salvarnos y darnos la vida eterna. En Isaías capítulo 53, en el verso 4 y 5, les voy a leer un poco de este capítulo. Yo los invito a que lo lean completo después. Dice lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ese fue el propósito de Jesús. Él vino como hombre, se hizo hombre para venir al mundo y poder padecer y sentir y vivir como hombre las tentaciones que nosotros teníamos, y para podernos demostrar que se vivía de una forma perfecta, pero sin pecado. Sin embargo, Él sabía que tenía que padecer esto, y aunque lo supiera, claro que le causó una aflicción. Si ustedes leen acerca de la oración que Él tuvo en el Getsemaní, fue un momento tormentoso, un momento difícil, que Él sabía por lo que iba a pasar, y estuvo orando en agonía, pidiéndole a Dios si había otra forma de resolucionar las cosas, pero Dios le dijo: hijo, es la única manera. La única manera es que tú tienes que padecer por los demás, tienes que sufrir y pagar la culpa de los demás para que haya expiación y todos puedan ser reconciliados con Dios. Y por eso Jesús pudo y soportó esta situación y tuvo que padecer la muerte. Fue sacrificado por nosotros. Él dio su vida, entregó su vida voluntariamente por nosotros, y padeció y aguantó todo esto hasta el último, que le clavaran una lanza, y ya todo sufriendo, todo entregado en ese sacrificio que había dado. La última frase que dijo fue: consumado es, y entregó su espíritu y dio su vida por nosotros en esa cruz, muriendo. Pero lo que celebramos hoy no es un evento triste, porque eso fue lo que padeció nuestro Señor y lo sufrió, pero a través de su sufrimiento y a través de haber vivido una vida recta, logró el propósito, y por eso dijo en sus últimas palabras: consumado es, porque Él logró dar su vida y morir sin un solo pecado, y al morir sin un solo pecado, la muerte no lo podía retener. Y les voy a leer la buena noticia, la mejor noticia que se ha dado, como les decía, en la humanidad. Ningún periódico, ninguna primicia, ningún noticiario pudo dar esta noticia, porque no había los medios como los hay ahora. Pero yo les aseguro que si hubiera las redes sociales en el tiempo de Jesús, hubiera los noticiarios que hay hoy, todos hubieran declarado esta noticia, así como dan las noticias de la pandemia. Esta noticia se las voy a leer, no en un periódico, sino en la palabra de Dios. Está en Lucas capítulo 24, del 1 al 9. Le voy a dar lectura, por favor acompáñenme. Dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Habla de María Magdalena y la madre de Jesús que habían venido. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él les habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Salieron corriendo del sepulcro, yo me las imagino emocionadas, corriendo y dando la noticia que el cuerpo ya no estaba, porque aquel que habían crucificado vivía, había resucitado, y esa es la buena noticia que tengo para ti esta mañana. Esa es la buena noticia que Felipe le dio al etíope, que ese hombre que había padecido por todos nosotros, que había estado dispuesto, sin él tener ninguna culpa, a padecer y dar su vida por ti y por mí. Y esa noticia es lo que celebramos en esta mañana. Jesucristo vive, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y Él es el medio por el cual hemos sido reconciliados con Dios a través de ese pecado que cometió el hombre y de todos los pecados que comete el hombre, porque dice la palabra de Dios en Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay uno solo que haga lo bueno, todos se desviaron a una. Pero Jesucristo dio su vida por nosotros, por ti y por mí. Y es lo que se celebra año tras año en lo que se llama la Semana Santa. En ese día que muchos llaman Domingo de Resurrección, es la celebración de la victoria, no solo de nuestro Señor porque venció a la muerte, sino también de todos nosotros, porque juntamente con Él dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, más que victoriosos, porque Él logró vencer la muerte y con ello nos vino a traer vida y vida en abundancia, según dice Juan 10 acerca de nosotros. Que Él no vino para matar, hurtar ni destruir como el diablo, sino Él vino a traer a nosotros vida y vida en abundancia. Ahora con esto también quiero darte un mensaje importante que fue el que recibió este hombre etíope. Jesucristo es el único medio para llegar a Dios. Si con ese antecedente que acabamos de leer, con este pasaje que acabamos de leer no te queda claro, no entendería yo por qué. Porque es el único que sacrificó su vida por nosotros. Es el único que estaba sin pecado y Él entregó su vida y derramó, su sangre fue derramada por nosotros para que nosotros podamos tener acceso a la gloria, a la vida eterna. Esto lo hizo por ti y por mí y Él hizo su parte. Hasta ahí llegó su esfuerzo, su sacrificio. De ahí en adelante nos corresponde a nosotros, así como este hombre etíope, aceptar a Cristo y creer en el mensaje que está en la palabra. Jesucristo dio su vida por ti y por mí, y tú tienes la decisión si como este hombre aceptas la palabra. Como dice en Romanos 10, cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que se predica, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y tienes que aceptar a Cristo. A nosotros no nos puede salvar otra persona. No hay otra forma de llegar a Dios si no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él dijo en Juan 14:6, cuando Tomás, uno de sus discípulos, el más escéptico, el más incrédulo, le preguntó: Señor, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino que tenemos y la Biblia lo enseña a través de todas sus escrituras, desde el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, ahora en Isaías, en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos que nos enseñan que Jesús es el único camino para llegar a Dios.
No importa la religión que tengas, no te estoy hablando de religión, pero sobre todo si eres cristiano, te debe de quedar claro que no puedes recurrir tú a ningún hombre, a una mujer, a nadie, porque todos son pecadores, porque no hay justo ni aun uno, y porque hubo uno solo que dio su vida por nosotros. Eso lo vamos a leer también en la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y continúa diciendo en el siguiente verso: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual doy testimonio a su debido tiempo. También dice la palabra de Dios en Romanos 5:6, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, lo que nos enseña la palabra de Dios y que lo que recibió este etíope fue el mensaje de salvación acerca de ese hombre que dio su vida por ti y por mí. Yo espero que lo recuerdes y que este día que se celebra la resurrección de Cristo, que muchos celebran la resurrección de Cristo, tengan el entendimiento claro que este hombre dio su vida por ti con el propósito de que tú fueras salvo. Es el único propósito que él tuvo, que tú lo aceptes como tu Salvador. Y no hay que hacer nada, no es por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2, 8 y 9. Es por la misericordia de Dios que Dios te acepta, y lo único que tienes que hacer es confesar y aceptar a Jesús como tu Salvador en tu corazón. También dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único que salva. Y esta mañana Él te está dando un mensaje a ti, como llevó a Felipe a hablar de ese etíope. Hoy está usando las redes sociales para llegar a ti y para que tú entiendas que el único que puede salvar tu vida es Cristo. Porque Él dio su vida por nosotros, fue derramada su sangre, Él fue sacrificado, asesinado por nuestra culpa, por nuestra causa, para que tú pudieras tener salvación a través de este sacrificio que hizo nuestro Señor, el cual resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Voy a terminar invitándote a hacer una oración. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo espero que este mensaje te haya quedado claro en tu mente, en tu corazón, y que así como este hombre etíope aceptó el mensaje de salvación que le estaba dando Felipe, tú aceptes este mensaje de salvación. Y la única forma, no hay costo, no hay precio, no hay ningún sacrificio que tú tengas que hacer, no es por obras. Lo único que tienes que hacer es aceptar en tu corazón y confesar que Jesús es tu Señor. Voy a hacer esta oración, si la quieres repetir conmigo en este momento, si después con tus palabras en privado quieres hacerla como gustes. Si tú no has aceptado a Cristo, repite esta oración. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco y entiendo, Padre, que tú fuiste sacrificado por mí. Tú, Padre, entregaste tu vida por mí. Señor, voluntariamente aceptaste que te asesinaran, aceptaste que te golpearan, que te sacrificaran y te hicieran de todo, Señor, con el único propósito de salvar mi vida. Yo lo acepto, Señor, reconozco que soy pecador y que el único medio para llegar a Dios, Señor, es ese sacrificio que tú hiciste por mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma mi vida, mi corazón, Señor. Padre, y perdóname. Perdona mis pecados y acéptame en tu reino, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.